Bienvenidos a ¿Y por qué no? Hay temas que duelen y que incomodan. Por tanto, hoy abrimos un espacio para entender lo que a veces se esconde detrás de una sonrisa o un silencio. Hablemos del suicidio. Para ello nos acompaña Alex Rocha, maestra en psicología clínica y de salud. Bienvenidos a ¿Y por qué no? Tu nuevo podcast donde las preguntas abren caminos, las historias conectan y la comunidad crece. Aquí compartimos experiencias reales, consejos útiles y reflexiones que inspiran. Soy tu amigo Frank y esto apenas comienza. Bienvenido, Alex. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Antes de empezar, ¿nos podrías platicar un poquito de ti? Sí, por supuesto. Pues yo soy Alejandro Rocher, soy maestro en psicología. Tengo 3 maestrías. Me he preparado durante muchos años para las actividades que realizo, que es justamente de lo que es el tema que vamos a hablar. Yo lo veo todos los días en terapia, soy psicoterapeuta. Tengo la licenciatura en psicología, maestría en psicología, en dirección de organizaciones de salud y en psicología clínica de la salud. Aparte estudié otras cosas como tanatología y prevención del suicidio. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué es lo que comúnmente lleva a una persona a pensar en el suicidio? Mejor, durante la terapia se utilizan varias teorías del suicidio. Tenemos, por ejemplo, una que se llama objeto del deseo o odio al objeto, por ejemplo, así como solo como para mencionar algunas de ellas. Si hablamos, por ejemplo, de objeto del deseo, es cuando una persona tal vez toda esa energía psíquica o todo ese pensamiento lo pone en cierta persona, cierta actividad. Cuando no se da o se frustra por alguna situación, en ocasiones suceden cierto tipo de pensamientos de tipo suicida. Pero son muchas cosas. Las estrategias de afrontamiento son muy importantes, ¿no? Estas pues, se van desarrollando desde que somos muy jóvenes, de hecho desde que somos niños, la gestión de las emociones. O sea, hay personas que pueden tener una pérdida muy importante en su trabajo, en su vida en general, y no la afrontan de la misma forma que una persona que a lo mejor no ha tenido a lo mejor la necesidad de generar ciertas estrategias que impidan tomar la decisión de suicidarse. ¿Existen señales claras que gente externa puede ubicar o entender? Claro, sí, hay señales que a veces se confunden porque no le ponemos como la atención necesaria como familiares, ¿no? Una persona que deja de comer, que a lo mejor las actividades que le gusta mucho hacer deja de hacerlas, que empieza a bajar de peso, que empieza a consumir drogas, que empieza a verbalizar que ya no quiere a lo mejor seguir en este mundo, pues son señales, todas estas son señales. Pero es muy importante el poder definir entre lo que es la ideación, la intencionalidad y el intento, ¿no? Porque para nada es lo mismo. O sea, en realidad, la cuestión de la ideación, te puedo decir que la mayoría de nosotros lo hemos hecho. En mi libro que menciono, Espinas de Fuego, hay una frase que me gusta mucho, que dice que todos somos suicidas de closet, ¿no? Porque todos en algún momento hemos llegado a pensar o hemos tenido alguna conducta de riesgo, ¿no? Ya no quiero seguir, es mucha la presión, o sea, de alguna forma, hasta cierto punto eso se acerca un poco, pero se queda únicamente en la ideación, en el pensamiento. Pero cuando ya estamos en intencionalidad es cuando ya estamos planeando cómo va a ser, a través de qué medio, si me voy a ahogar, si va a ser a través de, no sé, no quiero ser como tal específico con esto, pero ya cuando lo estás intentando ya en la planeación es cuando ya es una señal de alarma muy grande y sí es muy importante poderlo verificar. Es más como en mujeres que se cortan del cutting, generalmente las personas que se cortan es porque tienen mucha ansiedad y es tanta la ansiedad que sienten, y lo dicen en terapia, sienten que su cuerpo se quema. Entonces para poder evitar sentir eso empiezan esta parte de cortarse y pues liberan un poquito de esa tensión, pero se lastiman de una forma en la que posteriormente les duele más y aparte de eso pues tienen ansiedad, entonces pues no es una salida. ¿Cómo podemos diferenciar una crisis emocional a un riesgo real de suicidio? Ok, realmente una crisis emocional fuerte, una crisis como tal, pues puede ser un factor para el suicidio, ¿no? Hay personas que de repente tienen una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, pueden cometer un asesinato, pueden cometer suicidio, entonces no están como separadas. No necesariamente son una o la otra. Muchas veces cuando una persona tiene una crisis fuerte es porque está cargando con muchas cosas, no la ha podido gestionar de manera correcta y evidentemente pues explota a través de una crisis de esta naturaleza. O sea, puede ser de la nada.
No necesariamente, porque son situaciones que se van como generando y de repente, sí, hay una situación que lo dispara. Entonces, por ejemplo, en cuestiones del duelo, hay personas que de repente fallece un vecino y lloran como si fuera una persona que, o sea, un vecino que no fue tan cercano, porque, y lloran como si hubiera sido una persona muy cercana porque tienen duelos desde hace 20, 30, 40 años. Yo he tenido casos así de gente que tiene duelos desde hace muchos años, pero como no lo procesan, de repente hay un disparado y es cuando vienen este tipo de crisis, de todo lo que hace. ¿Qué debemos hacer si existe una persona que se acerca a uno y te dice o te da a entender que quiere morir? Pues creo que lo primero es tomarlo en serio. Dicen que las personas que te comentan que quieren morir porque quieren llamar la atención, eso es una mentira, ¿no? Okay. Aunque sí hay personas que se pueden agarrar de que amenazan, que si me dejas me mato, o sea, eso es una amenaza, ¿no? No tiene nada que ver con esto realmente de lo que estamos hablando, y no hay que confundirlo. Si una persona dice es que ya no quiero seguir aquí, ya no encuentro nada para poder ser feliz, ¿no? Entonces es muy importante primero tomarlo serio y buscar ayuda de manera inmediata, ¿no? Hay terapia. Yo le he dado terapia tanto a personas que han tenido intentos graves de suicidio como a familiares. Entonces, si no sabemos qué hacer, no pasa nada. Para eso estamos nosotros, ¿no? Porque a veces decimos cosas en un duelo o en un suicidio, o en un intento de suicidio, que afectan más de lo que ayudan, ¿no? Entonces es muy importante saber qué decir. Por ejemplo, te pongo un ejemplo en este tipo de situaciones. Cuando hay, por ejemplo, un duelo y una persona dice, es que me duele mucho que se haya ido, no sé, mi hijo, mi hija, ¿no? Y una persona dice, pues es parte del plan de Dios, ¿no? O sea, creo que eso no le va a ayudar a la persona porque dice, pues es que, ¿dónde queda lo que yo siento, no? Y es lo mismo con personas que tienen como ese deseo de matarse, que le dicen, es que tú quieres llamar la atención, es que pues ya nada más relaja, que vas a estar bien, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones me ayudan. Por eso es muy importante tomarlo en serio e inmediatamente canalizarlo con el personal. Okay. Aquí el personal de salud puede ser cualquier psicólogo o debe de irse con un psiquiatra. ¿Cuál es el proceso? Lo que pasa es que, bueno, yo tengo formación en eso, justamente porque yo siempre, pues ha sido uno de los temas que siento que no hay como muchas personas que se dediquen, a comparación a lo mejor, ¿no? Una situación de terapia de pareja, por ejemplo, Claro. o sea, es más común que se pueda dar, ¿no? Cuando confunden el TDA con inteligencia muy elevada, que muchas veces es lo mismo, o sea, viene acompañado. Pero ya cuando estás hablando de una cuestión como el suicidio, sí es necesario buscar una persona que sí tenga pues esas herramientas para poder apoyar. Porque sucede lo mismo, y he tenido casos así, no donde estoy ahorita trabajando, pero sí he tenido casos en donde el psicólogo de verdad intenta hacerlo, pero no tiene la formación y termina dándole consejos a la familia o al paciente. Entonces, sí es necesario crear una estructura en la sesión, y en todas las sesiones se programan incluso algunas sesiones para poder empezar a generar ese tipo de cambios. Generalmente, ¿qué errores comunes cometemos al intentar ayudar? Pues justamente eso del lenguaje, la forma en la que nos dirigimos hacia la persona está hablando, digo, quiero al final hablar un poquito sobre ciertas estadísticas, pero de repente cuando somos cierto grupo, por ejemplo los hombres, ¿cómo te lo puedo explicar? No existe tanto el apoyo como por ejemplo con las mujeres. O sea, al final también, no solo eso, sino también los hombres, nosotros como siempre, pues acudimos a terapia. De los pacientes que yo tengo, te puedo decir que el 85-90% son mujeres. Los hombres no se acercan. Entonces, no nada más es porque no hay apoyo por parte a lo mejor de la sociedad, porque eso es cierto, ¿no? Si eres hombre, pues te tienes que aguantar más lo que se dice, ¿no? Y no solo eso, sino que nosotros los hombres muchas veces nos tomamos como que tiene que ser así. Y de verdad, la mayoría de los hombres que yo atiendo en terapia son jóvenes que los llevan su mamá. Entonces, esa cuestión también es importante para tratar de propiciar la cultura de la salud mental para todos, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos hablar del suicidio ante los jóvenes para no darles a entender o no incitarlos, pero sí informarlos? No se incita al suicidio. Una persona, y vas a decir cómo es posible, pero te lo voy a decir así como lo he estado analizando, como de hecho lo menciono también en
este libro, lo menciono también con los pacientes, una persona que se quiere matar, no quiere morirse, quiere dejar de sufrir. O sea, salvo que sea una situación de algún trastorno psiquiátrico fuerte, una persona que se quita la vida es porque quiere dejar de sufrir en la forma en la que concibe el sufrimiento, no porque quiera morir, pero es como la salida, es la forma en la que comportarse, que libere ese estrés segundo que me comentan, pero que al final resulta que no. Pues es lo mismo, o sea, es una manera en la que pretenden dejar de concebir el dolor que lo cultivan incluso, porque es así, no es lo mismo el sufrimiento que el dolor. Entonces, pues por eso es muy importante hablar de los jóvenes abiertamente del tema, desde que empiezan a tener cierto tipo desde pequeños. Pues. No, o sea, no vamos a hablar plenamente de suicidio, pero sí de conductas autodestructivas. Es que no te puedes picar con el tenedor porque te haces daño. No sé, situaciones que, bueno, ahorita lo menciono muy, pero desde ahí empezamos. Es como hablar de sexualidad de la adolescencia, no puedes. No es como hablar de prevención de incendios cuando tu casa se está quemando. O sea, no es posible. Tiene que ser desde muy pequeños. Esa cultura de protegerse, de cuidarse, de no dejar que nadie te lastime, porque a partir de ahí se empieza a generar una visión como muy clara de los niños, de los jóvenes, ¿no? Que en psicología se le puede llamar el eros y el tánatos. El tánatos sería esta parte justamente de como quererse autodestruir, de alguna forma, y el eros podría ser como el placer, todo lo contrario. Entonces, muchas veces uno como padre también propicia que tengan ese tipo de ideas. Por eso es importante hablar abiertamente de esto y pues poder expresarles todas las situaciones que se pueden pues dar si no se habla de eso. En este caso, ¿cuál es el papel de los psicólogos ante esta situación del suicidio? Es muy amplio. Es muy amplio porque el suicidio puede ser una errónea salida a muchísimas situaciones, muchísimas. ¿No? Duelos no procesados, ansiedad, depresión, los vínculos cuando no se tienen pues, en casa. Entonces, todo eso lo tenemos que reforzar. Cada terapia que da un psicólogo es justamente parte de reforzar y de poder evitar que una persona pierda el interés o pierda pues esa chispa de vida. Entonces, sí es fundamental, primero que nada, informar. Para mí, por eso es fundamental poder estar aquí. Te agradezco mucho por la invitación. Para mí es muy importante poder expresar todas estas ideas, todas estas situaciones, porque como es un tema tabú, y como justamente lo mencionas al inicio, no se habla. Entonces, parte del objetivo de esta conversación, de mi formación y de todo lo que yo he hecho, es justamente por eso, para tratar de romper esos esquemas y tratar de ayudar a las personas en general, sean hombres, mujeres, a mí me da igual. Lo que importa es que los pacientes se sientan bien. Entonces, pues eso es lo que hacemos los psicólogos, tratar de evitar que esa desesperanza pues, invada al paciente. ¿Existen terapias enfocadas exactamente para el suicidio? Sí, en la formación que yo tengo trabajo un poquito con psicoanálisis y aunque algunos se las ganan las vestiduras, también con cognitivo-conductual al mismo tiempo. Es una cuestión como que identificas cuál es el motivo por el cual la persona se quiso suicidar o se suicidó. Me acuerdo que hicimos el análisis del asesinato, del suicidio por Cobain, por ejemplo, ¿no? Entonces, analizamos desde una persona que se ha suicidado a por qué piensa suicidarse, ¿no? Lo ha intentado. Y a través de la terapia cognitivo-conductual, pues ya se aborda justamente el cambio de la manera en la que piensa el paciente, ¿no? La reestructuración del pensamiento distorsionado, que es justamente lo que tenemos que hacer. A veces se le da más valor a ciertas personas o ciertas situaciones que a la vida, porque eso se tiene que cambiar en terapia. Entonces, por eso es muy importante poder realizarlo. También hay tratamiento farmacológico, esto lo hace el psiquiatra. Yo lo que te puedo decir es que cualquier cosa que le ayude al paciente, adelante. Yo tenga o no una creencia religiosa, por ejemplo, si el paciente la tiene, adelante, cualquier cosa que le ayude, pues es importante. Pero sí existen, por ejemplo, esta estructura que te digo, la gestión de las emociones, el fortalecimiento de las redes de apoyo, o sea, principalmente lo que es la cognitivo-conductual es la que nos ayuda mucho para la modificación de la conducta. Con tu experiencia que has tenido, ¿se puede volver a empezar después del intento de suicidio? ¿Y cuál es cómo se trabaja este proceso terapéutico? Es un rotundo sí. O sea, por supuesto que se puede. Yo estuve dando terapia en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla. Yo estuve
cerrado con los presos que se querían matar justamente. Entonces, aprendes muchas cosas ahí, ¿no? Aprendes justamente a cambiar el canal con el que a veces nos educamos, ¿no? Como sociedad en general. Que si es una persona criminal, ¿no? Vas allá a evitar que se mate, ¿no? O sea, cambia totalmente. Completamente. Entonces, es lo mismo en el momento en el que una persona intenta suicidarse. Si se puede volver a empezar, por supuesto que se puede, pero si es necesaria la voluntad del paciente y cambiar esas estructuras mentales, ¿no? Porque si no, es difícil. He tenido pacientes que tienen 3, 4 intentos, ¿no? Que también eso es analizable, o sea, ¿por qué 3, 4 intentos? ¿No? ¿Por qué se cortó de una forma tal? Como nada más en la parte de la superficial, eso también se analiza. Entonces, pero si es necesario, o sea, fortalecer la psique del paciente es fundamental. Eso yo lo hago a través de ciertas estructuras. Digo que yo planeo, como si estuviera en clase, yo planeo mis sesiones, cómo vamos avanzando. Aproximadamente de 4 a 6 sesiones empieza a haber un cambio en el comportamiento del paciente, el pensamiento, comportamiento cognitivo. Entonces, ya más o menos 15 o 20 sesiones es cuando ya podemos empezar a pensar en ya es cuando se está bien fortalecido. Yo lo primero que hago es fortalecer al paciente, no en lo que está fallando, lo que le llevó al intento, sino lo que tiene según su vida, que no le importa en el momento, pero se fortalece. Y una vez fortalecido, atacamos de esta parte y funciona mucho, porque eso es lo que pues, hacemos en Barrientos. Y si funciona dentro, por supuesto que funciona afuera. Es muy importante el poder reaprender, como te decía, el valor de las personas, ¿no? El valor de las cosas, de las situaciones. Si luchaste muchos años con un trabajo y por obtener todo el conocimiento que tienes, si pierdes tu trabajo, no pierdes el conocimiento, no pierdes, o sea, todo lo que aprendiste. Sí. Entonces, dices, bueno, ok, ese trabajo no está, pero hay muchos más que puedes apoyar a lo mejor en lo que tú estás aprendiendo. Es un ejemplo de lo que hacemos cuando de repente inyectamos demasiada energía mental o pensamiento como tal a ciertas situaciones que cuando se van es cuando de repente vienen ese tipo de pensamientos. Entonces, todo eso se tiene que fortalecer. Entonces sí es un proceso largo. Sí es un proceso largo. Y justamente como te decía, según las cifras del INEGI del año pasado, de cada 100,000 personas, el 6.8% se suicidio, o sea, el consumo. Ajá, sí. Pero si convertimos ese 6.8% en el 100%, el 81% son hombres. Es alarmante que, bueno, las mujeres 18.9%, pero es alarmante como 4.5 veces más, aproximadamente 4.3 veces más, se suicidan los hombres. Entonces es alarmante porque suceden ese tipo de situaciones. ¿Y en tu experiencia es por el machismo? Tiene mucho que ver, pero no me vas a creer lo que te voy a decir. Somos machistas por cuestiones de las normas, porque vivimos en una sociedad matriarcal y machista. Sí, claro. Que de repente, bueno, no pasa conmigo, pero hay muchas personas que de repente me digan, mamá, y no, tú no te sirvas, yo te sirvo, ¿no? Ajá, sí. O que te sirva tu hermana, ¿no? Sí. Entonces, quienes nos enseñan a ser machos, pues son las mamás, ¿no? Entonces, evidentemente, este tipo de situaciones pues es muy alarmante porque nos creemos, nos compramos esa historia y es lo que te están diciendo justamente, o sea, el 80 y tantos %, no sé, a veces de 20 pacientes, 2 son hombres, ¿no? De 25 pacientes, 2 siguen siendo hombres. ¿En qué momento, no? Entonces, sí es muy importante el poder pues abrir estos espacios para que las personas que de repente tienen alguna situación, hombres o mujeres, te repito, por igual, lo que importa es que estén, pues que no tengan ese tipo de situaciones que les lleven al suicidio, pero es importante verbalizarlo, porque cuando no verbalizas lo que sientes y nos enseñaron que uno como hombre tiene que aguantarse, suceden este tipo de situaciones. Si te junta todo, llega un punto en el que pues es insostenible. Una pregunta, ¿la depresión influye muchísimo para el suicidio? ¿Crees que sea un factor con mayor porcentaje? Lo que pasa es que la depresión la puedes encontrar en 2 formas diferentes, ¿no? Como síntoma o trastorno. Si es como trastorno es porque hay una serie de situaciones de listita, una listita de síntomas aparte que te llevan a sentir trastorno de depresión. Pero una persona que tiene un duelo también siente depresión. Una persona que a lo mejor no se pasa por alguna situación a veces en su vida, a lo mejor va a sentir que se siente deprimido. Entonces, no es lo mismo, es importante analizar bien y poder deshebrar al paciente de la mejor manera para no confundirlo, porque dicen, es que vengo porque estoy deprimido.
y resulta que no tiene depresión, que tiene un duelo, pues obviamente va a tener depresión porque es parte de Elizabeth Kubler nos dice de las etapas del duelo. Entonces, por eso es importante definir. Sucede lo mismo con la ansiedad. Está el trastorno de ansiedad generalizado y está de que me van a hacer una entrevista y me voy a poner ansioso, ¿no? Ajá, sí, sí. Pero no es lo mismo, o sea, es importante poderlo definir. Como psicólogo es muy importante, pero como así la sociedad también es importante que aprendamos esta situación. No porque de repente me siento un poco triste por alguna situación de la vida, ya estoy deprimido y ya empiezo a manejar mis pensamientos, mi vida como tal, como si fuera una persona con depresión. ¿Qué tanto influye la familia en esta situación? En orillar al paciente a pensar en el suicidio. Es fuerte eso, porque es fundamental. Según la teoría de John Bowlby, la teoría del apego, hay 4 formas en las que, según los experimentos que hizo, las observaciones más que experimentos, con bebés y todo, de cómo se vincula un bebé con su mamá, depende de la reacción de la mamá hacia el bebé. Entonces son 4, tenemos el apego seguro, que se basa en la confianza, que, o sea, lloras y lo que te doy, te lo doy, pero te lo doy con amor, ¿no? Pues no hay problema, o sea, puede tener ideación en algún momento, pero es difícil porque está construido, ¿no? Tenemos también el apego ansioso, ¿no? De que probablemente se basa la relación de madre o de cuidador en general, cuidador primario, pues con la angustia, ¿no? De que de repente te doy, pero a lo mejor mamás primerizas, es mucho eso de mamás primerizas, por eso es muy importante también. ¿Sabe? Nadie nos enseña a ser padres, sí, es cierto, pero o sea, hay que ver, o sea, si ya voy a tener un bebé, es mi primer bebé, guía de padres, hay cursos en internet, nosotros también en algunos momentos hemos dado algunos cursos de o sea, acercarse para que no pasen este tipo de situaciones. Tenemos también el evitativo. Evitativo es a lo mejor muchas personas que son muy celosas, son muy, tienden a ser a lo mejor evitativas, personas que a lo mejor, también por eso se da también en los ansiosos, pero por ejemplo una persona también evitativa, te quiero pero hazte para allá, ¿no? O sea, te quiero pero de lejitos, ¿no? Porque no aprendieron como a vincularse de una manera tan sana con los cuidadores, son celosos, pero no tratan como de que a fuerza esté la persona como ansiosa. No. Y generalmente las parejas todos tenemos más de uno de tipo de apegos, podemos, si lo analizas es así, pero generalmente el ansioso y el evitativo hacen clic de una manera maravillosa y se casan las patologías. Entonces, por eso es importante saber cómo es la pareja, qué tipo de crianza le vamos a dar a los hijos para que no se den este tipo de situaciones. Las mamás o los hijos que son no deseados generalmente pues tienen esta parte del apego evitativo porque no se vincularon de manera correcta, ¿no? Y el último es el desorganizado, en donde a lo mejor hasta los encerraban en el baño, que no los dejaban de llorar para que a lo mejor tenían hambre y lloraban, pues hasta que te calles te voy a dar. O sea, una situación que podría ser complicada, basada un poquito en el miedo, mucho en el miedo. Entonces, por eso es muy importante cuando uno está pues, con el paciente, identificar cuál a lo mejor es la teoría del suicidio que calza con él, cuáles son a lo mejor parte de las emociones que más se nota al momento de su discurso, cuál es a lo mejor la teoría del apego que tiene, que calza también con él para poder ver cuál es la estrategia. Cada caso es diferente, por eso son estudios de caso. No te podría decir exactamente ahorita una receta de cocina, si lo haces es un error, porque pues cada persona crece de manera diferente. Entonces, cuando somos niños, dependemos de la familia de mamá y de papá. Pero cuando ya somos adolescentes, o sea, ya no hay pretexto. Aunque nos hayan golpeado, nos hayan maltratado, aunque tengamos apego desorganizado, somos conscientes de lo que podemos llegar a ser. Claro. Entonces, ya es responsabilidad de uno. Por eso te decía que es fuerte la pregunta que me haces. Sí, es cierto, sí depende mucho de la familia, pero cuando ya somos grandes, ya depende de nosotros cómo queremos desarrollarnos. Bien, ¿cómo debemos de actuar si ya tenemos esta situación de que alguien ya nos pide ayuda, pero pues esa misma persona se está bloqueando para ir a tener algo profesional de ayuda? ¿Cómo debemos de actuar nosotros? Tenemos que sobreproteger a la persona, sobre estar detrás de ellos, cuidarlos. ¿Cómo debemos de reaccionar? Ok, por ejemplo, el San Bernardino, que está como por el sur de la Ciudad de México, en ese lugar
es posible que se pueda internar a una persona. La lista de espera es larguísima, creo que son como 20 días, pero sí es posible el poder internar a una persona para que esté bajo el cuidado de especialistas. O sea, para todo es con especialistas, porque si no cometemos el error de a lo mejor sobreprotegerlos. Y pasa algo muy extraño, las ganancias secundarias, no sé si habías escuchado ese término, es cuando tenemos una situación que no está bien, que no es sana, que no te lleva a nada, pero te gusta de alguna forma parte de lo que estás viviendo. Un papá que le pega a su hijo se va a sentir superior, ¿no? A lo mejor no lo sabe, y eso me dice mi terapia, es que no sé por qué, pero siento placer cuando le pego a mi hijo, te lo dice mi terapia, y quiero dejar de hacerlo. Pues eso que te está diciendo es la ganancia secundaria. Entonces, cuando hay de repente ciertas situaciones en la vida que nos hacen sentirnos con ganas de quitarnos la vida, pues también hay una ganancia secundaria. A lo mejor obtengo la atención, cierta parte, que dijimos que esto es un mito, pero por cierta parte a lo mejor obtengo cierto tipo de atención, obtengo algo que hace que me sienta bien. Entonces, por eso es importante analizar directamente con algún personal de salud. Y si la situación ya es como fuera de control o ya hay intentos que no se pueden como evitar, si es necesario internar a las personas. Okay. Antes de terminar, ¿qué mensaje le podrías dar o dejar a alguien que hoy se siente que ya no puede? Que lo verbalice. Sí, es muy importante que pueda hablar sobre ello. Que no piense que es normal sentirse así y que no es para todo. No. Y si esta persona no tiene como que a alguien cercano, como un familiar, un amigo, o sea, si está totalmente en la soledad, ¿qué le podrías decir? Las personas solitarias, ¿sabes? Son a veces más fuertes que las personas que están más acompañadas. A veces las personas más solitarias son las que nos enseñan muchas cosas para poder seguir con la vida, porque saben lo que es sufrir. ¿Sí? Entonces, cuando de repente hay una situación de desesperanza, que se acerquen a lo que más les haga sentir bien o pleno, si es a alguna iglesia, si es a algún templo, con algún especialista. O sea, de verdad, yo no he conocido a un solo psicoterapeuta con los que he tenido el gusto de trabajar que te hagan caras cuando de repente te acercas. Es parte de la formación que tenemos y de, ¿cómo te lo puedo decir? De la personalidad que generamos. ¿No? Si una persona se acerca a tu vida, en nuestro trabajo es así. Estamos para servirle a las personas. Siempre es así. Entonces, que se acerque. No necesita a lo mejor conocer a alguien. Digo, en internet puede buscar a alguna persona que pueda acercarse y hablar. Siempre es importante hablarlo y no abandonarse. ¿No? Este tipo de emociones o de situaciones, porque la emoción es como lo que se va construyendo, ¿no? Es como la campana de Gauss, ¿no? Llega un punto arriba y si esta situación mejora, va bajando y baja la ansiedad y todo lo que muchas veces en este punto es donde la gente se suicida. Por eso es importante siempre no abandonarse. Oye, antes de terminar, tienes, digo, ya nos mencionaste que uno de tus libros, que precisamente habla del suicidio, pero tienes 2 publicaciones. ¿Nos puedes platicar un poquito de ello? ¿Cómo se titulan? ¿Qué te inspiró para escribirlas? ¿Qué vamos a encontrar nosotros si las leemos? Y pues obviamente en dónde las podemos encontrar. Claro, pues la primera que publiqué es Espinas de Fuego. No fue la primera que escribí. La primera que escribí fue Amorfo, pero no. Fue un poquito, ¿quieres ver inseguridad? Que la mejor para mí no es mi favorita, aunque esta es maravillosa. Pero dije, vamos a empezar con esa por cualquier cosa. Demasiado precavido. La historia es, pues, parte de lo que yo estuve en la Antología de Prevención del Suicidio, que estuve en el penal de Barrientos. Las dos se alimentan de distintas maneras. Esa es la razón por la cual yo estudié todo lo que hice. Hace rato, fuera de cámara, me preguntabas que si tenía otra carrera, y sí, estudié artes gráficas. Pero eso lo hice para desarrollar la creatividad, no me interesaba trabajar en eso. Yo siempre quise ser escritor. Y dije, bueno, ya a lo mejor escribí algunas cosas después de estudiar esa carrera, pero quería como que fuera un poquito más, como poner esa carnita al personaje. Y estudié psicología, me enamoré de la carrera y pues ya hice 3 maestrías, ¿no? Entonces, pues tardó mucho tiempo en que eso se pudiera dar, hasta la escribí en el 2004, más o menos, en el 2001. O sea, esta tardó más de 20 años, 22 años más o menos, para que se pudiera publicar. Espinas de Fuego habla
habla sobre un médico que se quita la vida, se suicida, porque pues no tiene justamente todas estas estrategias de afrontamiento ante la pérdida de su trabajo. Pero después de que se suicida, su espíritu se queda dentro de su cuerpo y vive la descomposición natural de su organismo. Y entonces, pues está el rigor mortis y bueno, todas esas etapas que sin necesidad de ser morboso, te las describe, ¿no? Y de repente, al momento en el que su cuerpo se está descomponiendo, también su mente se empieza a descomponer y ahí entra el componente psicológico, ¿no? Que está, de por sí antes, bueno, era una persona muy neurótica, ¿no? Se va a la psicosis, psicosis esquizoide, esquizofrenia y el último trastorno no teórico para las personas que a lo mejor lo están leyendo, que lo quieran leer, pero se descompone la mente al mismo momento que el cuerpo. Entonces es una exploración sobre este tipo de temas, sobre la eutanasia, sobre qué tanto o no derecho tiene una persona para decir ya no quiero sentir dolor, porque a lo mejor tiene mucho tiempo enfermas. O sea, estamos hablando otra vez, no tocamos más ese tema sobre enfermedad de gente que se quiere o quiere dejar de sufrir por una enfermedad así de esta naturaleza. Entonces se iba a abordar un poquito esta parte, llega a ser un poquito crudo, ya va a ser un poquito reflexivo, es muy reflexivo de hecho este libro, y es pues el primero que publiqué. 2 años después, en 2023, publiqué Amorfo. Ese es totalmente diferente, es la historia de un hombre que ama a su esposa, la extraña, no está con ella en este momento, está embarazada, pero no se acuerda quién fue el que la mató. Entonces sale a la calle a buscarla porque está inundado en todas esas emociones, pero cuando encuentra un hombre similar a Sara, su esposa, la mata. Entonces se convierte sin saberlo en un asesino serial, pero no lo sabe. Entonces es una exploración sobre lo que hacemos, lo dejamos de ser como sociedad para convertir un niño pequeño en un asesino en México. Porque investigué muchísimas cosas sobre, y no hay muchos libros sobre eso, así es muy difícil conseguir un poco de literatura sobre específicamente qué pasa. No digo que mi libro sea la panacea, no es por eso, digo, es terror psicológico, pero libros de teoría sobre eso sí me costó un poquito de trabajo. Entonces, lo interesante es que los 2 libros están conectados. O sea, no necesitas leer uno para entender el otro, pero hay ciertas situaciones que se conectan, los personajes en algún momento. Ricardo, el personaje principal de Amorfo, aparece aquí, hace como un cameo. El personaje de esta novela aparece aquí. ¿Qué tanto cambió? Digo, dijiste que Amorfo fue el primero que escribiste y el último en publicarlo. ¿Qué tanto cambió tu visión o tu historia desde que lo escribiste a la hora de la publicación? ¿Cambió mucho? Pues fueron más de 20 años. Entonces yo estaba era un adolescente prácticamente cuando lo escribí entonces, pero yo sabía que no era el momento para hacerlo. A pesar de que hablo de feminicidio, no he tenido un solo comentario sobre ese tipo de funa o alguna situación. No, porque el enfoque justamente es unitario. O sea, en alguna entrevista me llegaron a preguntar que si el libro de Espinas fue muy incita al suicidio. Les contesté lo que yo te dije. De la misma forma, o sea, este terror psicológico, quien le gusta el terror, los va a disfrutar muchísimo, porque de verdad se disfrutan mucho, no es porque sino porque están hechos con el corazón. Por eso toda información que yo he hecho, ¿no? Pero sí tienen un poco de crítica social. O sea, no es labor del terror hacerte pensar a lo mejor, pero tiene, como es terror psicológico, trato de hacer un poco de crítica social. Y el que estoy trabajando también es en Puerto también. Tiene mucho de crítica social porque son temas tabú, como lo que platicábamos al inicio, que no se hablan. Entonces, si puedo publicar un libro sobre una historia de ficción y con algunos componentes sobrenaturales, lo que quieras, para poner el tema en la mesa de las personas, para mí es maravilloso porque abres un espacio para que se empiecen a discutir temas de los que estamos platicando en esta entrevista. Y bueno, ¿dónde los podemos encontrar? Solamente en mi página. Pero pues contrato correctores de estilo, contrato diseñadores, o sea, todo el trabajo está bien hecho, pero es completamente independiente, no tengo apoyo de una empresa ni nada. Y es únicamente pues conmigo, a través de mi página de Facebook. Mi nombre es Alex Luchero. Ok, lo vamos a anotar en los comentarios, ¿no? Ahorita que mencionabas algo de tus libros, la eutanasia. La eutanasia sí se puede considerar suicidio. Es diferente. No es lo mismo el suicidio asistido, que a lo mejor lo que a veces se confunde con la eutanasia, que es básicamente el que tiene
o por la mano que lo hace, es por eso que se llama diferente. Es decir, si tú estás muy enfermo y a lo mejor yo veo que ya sientes que no puedes según mi visión, que de hecho esto ahora estoy viendo, pues es eutanasia, porque puede ser hasta asesinato, o sea, se confunde un poquito la parte. Y el suicidio asistido es cuando la persona desea y firma un consentimiento y a veces no hace caso. Y en lugares, pero en países permitidos. Creo que en México se ha logrado también. En México también se ha logrado esta parte, pero es difícil que se haga esta situación. O sea, a veces las autoridades, sobre todo Amorfo es un poquito crítica hacia parte de las autoridades, no ayudan para poder apoyar en este tipo de casos, ¿no? Tengo la gran fortuna de decirte que ahorita estoy trabajando en el gobierno, para el gobierno, por decirlo, Nicolás Romero, la licenciada Jocelyn, de la presidenta municipal, abrió 4 centros de salud psicológica, 4 centros en un municipio. O sea, yo tengo 40 años, he vivido en Atizapán, en Nicolás Romero nunca había visto eso, y no es que yo esté dando promoción a un partido político, sí, yo soy apartidista, pero a mí, yo me siento muy afortunado de estar trabajando en donde estoy, en el Centro de Salud Mental de Nicolás. Es una clínica exclusiva para salud mental, en donde el apoyo es completamente gratuito. Entonces esto contrarresta todo lo que estamos hablando. O sea, qué padre que de verdad hay personas, en este caso parte del gobierno de mi municipio, que están trabajando en este tipo de situaciones, y en otros municipios también lo están haciendo, ¿no? Sí. Pero yo hablo de lo que me consta, ¿no? Sí. Entonces, pues es padre poder ser parte de pues de la sanación de las personas. El servicio es completamente gratuito. Yo tengo casi 30 pacientes a la semana. No es muy saludable, pero para eso puedo tomar terapia, o sea, no hay problema. Sí. Llego a la casa, puedo mi jardín, me relajo y bueno, no hay tanto problema. Yo tengo mucha experiencia, tengo más de 10 años dando terapia. Entonces, por eso es importante también que yo lo mencione, porque hay muchos espacios a veces que las personas no conocen. Entonces, el hecho de que yo hable a lo mejor de estas situaciones, a lo mejor no en Nicolás Romero, pero en algún lugar, buscar que hay algunos gobiernos que están trabajando sobre ello. Okay. Para poder, ya será, ¿qué nos podrías concluir sobre el suicidio? O en general del tema. Pues es muy importante en mis terapias, yo siempre se lo digo a mis pacientes, que tenemos que verbalizar, ¿no? Las emociones no se controlan. Entonces es importante saber eso, no se controla. Lo que controlas es la reacción, ¿no? Una persona que quiere dejar de tener un tipo de apego, no lo puede evitar. O sea, si un bebé sin apego se muere, ¿no? Entonces, quitarnos a lo mejor las cosas que de repente aprendimos, el poder verbalizar lo que sentimos, saber que si estoy enojado, pues no voy a poder evitar estar enojado, pero sí puedo controlar la reacción. No es lo mismo decir, ¿sabes qué? Dame oportunidad, me voy a fumar un cigarro porque me siento muy molesto con lo que acabas de decir. A gritarte, golpearte, o sea, la reacción. Es lo mismo, la campana de Gauss, yo lo utilizo mucho en mis terapias. O sea, llega un punto en el que la emoción tiene el punto máximo y empieza a bajar. Entonces tenemos que aprender esa parte. El hecho de poder verbalizar que nos sentimos mal, si para nosotros tiene valor, y estamos con personas que a lo mejor no le toman importancia a ese valor, entonces no es aquí, hay que buscar el todo. Entonces, pues creo que el mayor consejo, un comentario para poder hacer algo, es eso. Buscar en donde sí nos sentimos cómodos y en donde sí podemos priorizar nuestros sentimientos. Perfecto. Te agradezco tu tiempo, Alex. Voy a poner tus redes sociales, mi teléfono si es que tú no lo dejas. Y pues, te agradezco mucho. Para mí sí. Y a ustedes les agradezco y los vemos en el próximo. Gracias.